Bienvenidos a un nuevo episodio de Enciéndete. Para el episodio de hoy nos acompaña Tatiana Castro y dialogaremos un poco sobre los nuevos horizontes profesionales para los científicos de la información. Comienzo citando un texto de Sandra Hirsch. Ella es profesora y directora de la Escuela de Información de la Universidad Estatal de San José en California. Es la editora de un libro que me gusta muchísimo que se llama Information Services Today. Y ahí básicamente en la introducción del texto hace una reflexión sobre lo que ha sido la evolución pues, de las bibliotecas y del concepto mismo también y el rol que tiene el bibliotecario y cómo hoy por hoy pues básicamente nos conseguimos ya no en términos como de bibliotecario, sino el profesional de la información, ya no como asociado a una unidad de información como archivo, biblioteca, museo, sino embebidos también dentro de organizaciones de información, y en esa medida pues eso hace que la presencia de los profesionales de la información pueda estar tanto en ámbitos digamos como bibliotecarios tradicionales como otros no necesariamente pues tan cuadriculados, ¿no? Y entonces encontramos que en la academia, en lo público, en las escuelas, en las ONGs, en el gobierno e incluso pues en los corporativos encontramos profesionales de la información desempeñando diferentes roles, que ese es el tema de este episodio. Entonces nos acompaña Tatiana, como ya la había presentado Mauricio. Su especialidad en los últimos años se ha centrado en la visualización y análisis de información, tanto cuantitativa como cualitativa, para facilitar la toma de decisiones. Hizo parte del equipo de Knowledge como analista en una de las Big Four de auditoría financiera en México. En la parte académica ha realizado talleres de recuperación de información en diferentes universidades. Estos se enfocaron en la navegación y evaluación de experiencia de usuario en bases de datos. Sus intereses se centran en la creación de experiencias de usuario en diferentes plataformas, además de realizar representaciones visuales en programas como Power BI. Vale, listo, no, Tatiana es de la casa, Tatiana es de la familia, ¿no? Bueno, Tati, sí. Comencemos. Lo primero, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es, bueno, ¿se estudia ciencia de la información para ejercer en una biblioteca o en un archivo necesariamente? Hola chicos, pues es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí la verdad es una vez más volver a casa. Como ustedes dicen, pues ya hemos trabajado durante muchos años juntos y la verdad es muy grato compartir este tipo de espacios con ustedes en el que, más allá de decir qué hace un profesional de la información, compartimos experiencias desde el ámbito laboral, que siento que es algo que debemos reforzar no solamente con estudiantes, sino hasta con profesionales que ya se graduaron y que necesitan estarse actualizando constantemente. Con respecto a la primera pregunta que tenemos el día de hoy, considero que no necesariamente ya estamos en un perfil que se va a centralizar y focalizar con unidades de información, como han visto en diferentes episodios del podcast. Todo lo contrario, creo que el ser científico de la información, profesional de la información, abre las puertas a aplicar esos conocimientos de recuperación de información en diferentes sectores económicos, en diferentes actividades empresariales. Y si bien, sí, por supuesto, el archivo es una de las grandes áreas para empezar a trabajar en corporativos, sin embargo, dentro de mi experiencia y dentro del último año que estuve trabajando en un área totalmente diferente, existen nuevas iniciativas dentro de las empresas como las áreas de investigación y desarrollo, principalmente, y en algún momento cuando yo empecé en esta área de trabajar con una Big Four, que cuando me dijeron, sí, es una Big Four, yo decía, ¿qué es eso? O sea, pues es una biblioteca, tiene un centro de información, tiene un centro de documentación, o sea, ¿para qué me están llamando? Entonces fue muy curioso porque ellos justamente estaban buscando una persona que supiera dónde buscar información, una persona que justamente tuviera la capacidad de realizar ciertos análisis, y algo muy importante que vamos a estar hablando más adelante es que sí te piden como tener un nivel de inglés que te permita socializar a nivel global tus ideas, tus diferentes metodologías. Entonces esas son nuevas aptitudes que están pidiendo y que sí están buscando profesionales de la información
dentro de LinkedIn. A mí me contactaron por LinkedIn justamente, y cuando me dijeron te estamos contratando de esta Big Four, y yo pues les juro tuve que googlearlo porque la verdad no tenía ni idea de dónde me estaban hablando. Entonces sí fue como una experiencia bastante interesante. Yo estaba muy nerviosa, yo siempre llevaba ya más o menos, no sé, 6 años trabajando en el área de bibliotecas universitarias específicamente, y pues dar ese salto fue una decisión un poco difícil, pero la verdad valió totalmente la pena. Y creo que en eso consiste estos nuevos perfiles que están saliendo hace más o menos 5 años de las universidades, y es abrir el panorama a nuevas oportunidades de negocio. Sí, por supuesto, si ustedes están, también uno tiene que pensar en qué le gusta. Si a mí me gusta la academia, si a mí me gusta la investigación, si a mí me gusta como tener al usuario y socializar con el usuario, pues de pronto es una opción mucho más fidedigna inclinarse por la biblioteca o por el archivo, en el caso de que les interese mucho la organización de la información. Pero si de pronto tú quieres involucrarte más en el resultado de, por ejemplo, un KPI de una empresa, o si estás pensando en de pronto crear tu propio negocio, pues involucrarse en este tipo de organizaciones permite pues abrir el panorama y darse cuenta que, pucha, pues si todo eso que vi en algún momento en, no sé, en arquitectura de la información, o que vi en algún momento catalogando, pues lo puedo transferir a nuevas áreas, y creo que esa es una de las cosas que me interesaría mucho que habláramos pues el día de hoy. Claro, y es que tú, igual que nosotros, tuviste como un desarrollo dentro de la profesión, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esa ruta de desarrollo profesional, no? Comenzaste estudiando bibliotecología, igual que nosotros, comenzaste en bibliotecas, pero luego, ¿cómo fuiste desarrollando tu perfil profesional? Bueno, eso fue muy interesante, y creo que es una historia que siempre cuento como mi sueño guajiro, porque mi sueño guajiro toda la vida fue ser bibliotecóloga y trabajar eventualmente con bibliotecas escolares. Eventualmente yo me enamoré de la carrera con mi bibliotecóloga de colegio, que en ese entonces, y tal vez muchos de ustedes la conocen en Colombia, que es Paola Ochoa. Ella actualmente trabaja con bibliotecas nacionales. Y ella me enamoró de la carrera, entonces yo me postulé, hice ciencia de la información, bibliotecología, terminé hace más o menos ya 5 años, cada vez que lo digo me siento más vieja, pero creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Vi diferentes áreas, justamente tomé electivas de diseño que fueron de mi interés en su momento. Y pues inicié, como muy seguramente muchos de los que están escuchando este podcast, inicié desde cero. Y decir desde cero es, empecé trabajando en servicios, haciendo préstamo interbibliotecario, haciendo préstamos en una universidad en Colombia. Para aquellos que de pronto no me conocen muy a profundidad, yo llevo 5 años casi ya viviendo aquí en Ciudad de México, yo soy colombiana, pero yo inicié en biblioteca universitaria muy joven, también a los 18. Y ahí empieza. Después me llamó mucho la atención la catalogación, trabajé con una de las maestras que daba catalogación en ese entonces en la universidad. Estuve más de 1 año y medio catalogando revistas y artículos. Eso me dio herramientas como, por ejemplo, identificar lenguajes controlados, identificar tesauros, identificar que no como yo lo pienso necesariamente está publicado, sino que tengo que abrir las posibilidades de encontrar otros tipos de información, y que pues la realidad es que no todo va a estar en español. Entonces pues ahí también como que yo misma empecé como a identificar ese tipo de cosas. Después tuve la oportunidad de trabajar con proveedores ya desde el otro lado de la cámara, que son experiencias totalmente fructíferas, porque ya empiezas a ver como una parte un poco más administrativa, de adquisición, de desarrollo de colecciones, a ser una persona un poco más consultiva según las necesidades que en algún momento viviste al ser una persona de biblioteca universitaria. Y pues más o menos para finales del 2018 me llaman de esta empresa, y necesitaban un perfil que pues supiera hacer análisis, supiera recuperar información. Tenían bases de datos bibliográficas como las que usualmente conocemos, recuperando noticias, pero más allá de eso, entonces yo descubrí que hay otras fuentes de información como las públicas, y no necesariamente la biblioteca pública, sino por ejemplo en el caso de México, no sé,
los centros estadísticos. Como el DANE aquí en Colombia. El DANE, o como el Banco de la República, que te está mostrando la inversión extranjera y la inversión extranjera directa, que te está mostrando cuál es el crecimiento económico de un país. Entonces, compilar todos esos datos para que más adelante tú pudieras generar un informe y que ese informe se convirtiera en un papel que diera como un panorama y que no sé, el director, en ese caso que yo era con la persona con la que trabajaba, tomara decisiones para el negocio, pues fue un salto muy grande, porque yo nunca pensé que iba a trabajar como tal, creando información, involucrándome en esta creación de información. Y bueno, pues así han sido más o menos 8 años de mi vida trabajando desde cero, y lo agradezco, porque justamente ahí empecé a encontrar herramientas que poco a poco fui acumulando, fui absorbiendo, y me ayudaron a crear como mi propio kit de herramientas para los siguientes trabajos, ¿no? Entonces eso fue muy interesante y fue una experiencia muy bonita. Y ya después pues me involucré con talleres de investigación aquí en México. Y así poco a poco como que uno va, por supuesto, ya se empieza a dar cuenta que dentro de la carrera tienes las posibilidades de hacer lo que te gusta. Creo que ahí es cuestión de buscarle, de darte visibilidad en redes tanto profesionales como de investigación. Eso a mí me ayudó mucho. Créanme o no, pues LinkedIn fue como el que me dio la oportunidad en ese momento. ¿Quién lo pensaría? Porque la verdad yo lo tenía muy descuidado. Y también empecé a consultar cosas en inglés. Entonces, hacer búsquedas en inglés, a estructurar estrategias de búsqueda con los operadores booleanos, me generaban unas alertas de noticias específicas, cosas así que eventualmente se convirtieron en una necesidad y yo ya me convertí en usuaria. Entonces eso es algo muy interesante. Eres usuario, luego tú prestas el servicio y vuelves a ser usuario. Entonces es un ciclo en el que siempre te tienes que estar involucrando justamente para estar actualizado. Esa fue como mi experiencia en lo laboral durante los años. Y es que precisamente ese recorrido es el que se vuelve interesante, ¿no? O sea, cómo entrar en contacto con diferentes profesionales, o sea, hay redes de trabajo, hay colegas, hay amigos en el camino, entonces te van mostrando como diferentes perfiles. A mí me llama la atención es cómo entras en contacto con estos perfiles que no están en la investigación, en todo este tema del conocimiento, de la gestión del conocimiento en empresas y demás. ¿Cómo encajas ahí? O sea, ¿cómo llegas tú? O sea, ¿hay alguna estrategia? ¿Qué hay? ¿Cómo encaja un profesional de la información que pues evidentemente tiene hay como un marco de lo tradicional, ¿no? Bibliotecas, etcétera, demás, pero llegas a un punto en donde hay algo transformativo, ¿no? Claro, o sea, creo que eso es lo interesante y no lo digo solo desde las organizaciones, sino también, por ejemplo, desde un semillero de investigación que no necesariamente tiene que ser el semillero de bibliotecología, que todos sabemos de lo mismo, sino que te puedes involucrar con semilleros de diferentes áreas y que te puedes convertir en alguien totalmente multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tú vas a tener como esa chispa de saber encontrar la información, pero en mi caso era también muy importante saber organizarla, saber en qué momento esa información era importante y en qué momento era relevante. En mi grupo éramos aproximadamente 5 personas cubriendo toda Latinoamérica. Yo era la única bibliotecóloga de ese grupo, pero yo era muy consciente que cada uno de los grupos de knowledge a nivel global contaban con un bibliotecólogo. Entonces, eso se convierte importante porque la empresa empezó a identificar la importancia en, por ejemplo, tener un repositorio para compartir el conocimiento a nivel interno. Por ejemplo, ¿por qué? Porque muy seguramente, no sé, algo que yo estoy pensando, alguien ya lo solucionó. Eso es algo muy importante, ¿no? A veces uno cree que tiene que inventar la rueda y la realidad es que no. La realidad es que muchas personas han tenido experiencias totalmente diferentes a nivel global y que puedes tomar esa información y, como decimos aquí los latinos, pues tropicalizarlo, ¿no? Entonces yo aquí me agarro esto, lo bajo, lo tropicalizo, agarro los indicadores macroeconómicos, por ejemplo en mi caso eso me pasaba, los indicadores macroeconómicos de los diferentes sectores y aterrizaba esa información a Latinoamérica. Y ya con el tiempo y justamente a raíz de iniciar en ese sector, pues yo me empecé a interesar mucho. Mi maestría es de comunicación y lenguajes visuales y ahí fue cuando yo descubrí Power BI. Entonces
Fue así como que llegó la luz a mi vida y dije, de pronto yo estaba haciendo un PowerPoint de 20.000 páginas para mostrar los mismos datos cuando pude hacer un dashboard interactivo y la gente ahí mismo pues empieza a dar. Estamos en una sociedad de la información en donde ya no es necesario tanta la alfabetización, porque a veces la gente va así y mientras tú vas innovando ya 3 personas van 3 pasos adelante. Entonces la alfabetización es importante, sí, pero una alfabetización que permita que los usuarios sean autónomos. Entonces eso fue algo que también hicimos talleres, la herramienta se fue transformando con el tiempo y ahí es cuando nos dimos cuenta que era importante hacer test de experiencia de usuario en el dashboard que habíamos generado. Entonces, como también me empecé a involucrar con perfiles que no tenían nada que ver con bibliotecología, pues hablando de información, hablando de estas herramientas son las que usamos, estas herramientas son las que deberíamos intercambiar, encontré esto, ustedes analícenlo y pásenlo a un formato más macroeconómico. Entonces ahí tú empiezas como a involucrarte más en el sector y quieras o no te empiezas a volver un poco más experto en lo que estás haciendo en ese momento. Y pues conoces cosas que no conocías antes. No solo ellos van a aprender de ti, sino muy seguramente tú vas a aprender muchísimo de otros profesionales. Entonces eso es como esa interacción constante de intercambio. Claro, y es que nos estás presentando ya de lo que has venido hablando, unos horizontes, particularmente una visión de cómo ves la profesión, de cómo va evolucionando el desarrollo profesional. Y me surge una duda, ¿cómo le explicarías a una persona por qué es importante este especialista de información en esas búsquedas? Porque digamos que, bueno, nosotros tenemos como el contexto de que pareciera siempre la información académica, ¿no? Pero en los entornos empresariales no necesariamente eso es así, es tan estricto, sino que se torna un poco más difuso el tema de lo que es académico, profesional, incluso un destello de información por allá que uno no pensaba que fuera importante, termina siendo algo valioso en un proceso de investigación. Entonces, ¿dónde toma valor este profesional, este especialista de información? Por supuesto, en el manejo netamente de la estructura o generar estructuras para la búsqueda de información. Eventualmente tengo un caso claro y es cuando sale el boom del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Teníamos que monitorear justamente las noticias, pero teníamos recursos específicos que sí eran macroeconómicamente relevantes. Entonces tú tienes que hacer todo un diagnóstico de información, qué recursos son relevantes, empatar esa información eventualmente con información nacional fidedigna. Eso también es muy importante, que tú brindes información fidedigna y que realmente sea verídica, porque tienes que pensar 2 veces antes de mandar esa información a una persona que toma decisiones. No es como de, sí, te mandé esto y lo saqué de, no sé, de un blog X actualizado hace 20 años y pues eso es algo, era un tema de un año, de hace 2 meses, ¿no? Entonces también se ponía una temporalidad en la recuperación de información, se ponían alertas, se ponían palabras clave. Entonces sí resultábamos volviéndonos expertos en estructurar estrategias de búsqueda muy avanzadas, combinando palabras clave, operadores booleanos, comillas, todo esto, que uno diría, eso me lo da el motor de búsqueda, pero no necesariamente. Entonces tienes que empezar a generar esas estrategias para que ahorres tiempo, porque en las organizaciones el tiempo es dinero. Entonces, de pronto en la academia tienes como la presión del investigador que te está diciendo, necesito el artículo, necesito el artículo, necesito el artículo, pero aquí es como de, necesito eso para presentárselo a un cliente y es un negocio muy grande. Entonces ahí como que la presión empieza a ser como algo, un factor en el que tú tienes que optimizar tus procesos, en algo muy importante. Y claro, pues tienes que empezar a conocer y empaparte mucho más en los objetivos de las organizaciones. Y yo creo que eso no solo aplica para las organizaciones, sino para la academia. Si tú no tienes claro cuáles son los objetivos de la universidad, cuáles son los objetivos de la empresa, pues no vas a estar haciendo nada que realmente ayude a cumplir esos objetivos. Entonces tú tienes que ser relevante.
y creo que los profesionales de la información han logrado posicionarse muy bien a nivel global y este perfil ha empezado a tomar mucha relevancia en los últimos años. Eventualmente sí me decían que pues un perfil como de bibliotecólogo que haga análisis y que todo esto es muy difícil de encontrar a veces. Entonces también pues va a depender mucho de tus intereses, pero sí, básicamente así era como un caso en el que pues yo aterrizaba la idea de soy bibliotecóloga, cómo organizo esta información para pasarla a mi equipo, ¿no? Entonces que al final fue bastante interesante y ya después poco a poco ellos también me enseñaron a hacer análisis y fue una experiencia muy bonita. Ahí me surge una duda muy interesante porque hablaste primero como de la parte de la búsqueda especializada, ¿no? Y ya al final estás hablando ya de análisis de datos. Creo que ya es algo muy, muy diferente, pero entonces dentro de tu rol, ¿en qué momento ese análisis de datos se vuelve muy importante como en tu rol profesional? Uy, pues justamente vuelvo al ejemplo del TLC. Entonces, se necesitaba identificar las temáticas más relevantes de las noticias relacionadas a ese tópico general, ¿no? Entonces, ¿tú cómo haces para analizar? Era un boom de información, porque eventualmente, no sé, Reuters estaba publicando por lo menos 5 noticias al día, Times, pero tienes los periódicos mexicanos, bueno, N cantidad de información. Entonces, ponle que al día teníamos aproximadamente 100 noticias relacionadas a la temática, y cómo identificabas las palabras clave y le dices a una persona o se lo muestras en un gráfico para que no tenga que revisar esos 100 registros. Entonces ahí empieza como una exploración. Justamente para ese entonces nosotros teníamos disponibles una herramienta que era Power BI, y pues con el Word Cloud de Power BI se identificaron palabras claves de justamente esos periódicos, de esas noticias, y pues ya salía, por ejemplo, hoy como uno de los sectores más relevantes que se trataban dentro de esas noticias, pero entonces se hacía un análisis. Obviamente se tenían que leer las noticias, éramos 5 analistas sacando la información, pero no sé, no sé, se me ocurre dentro de Oil and Gas, se tenía como otro muy pequeñito que era agricultura y manufactura, que para México era muy relevante. Entonces, como para la toma de decisiones, justamente esas representaciones visuales en las que ayudan a que la información sea inmediata, pero además que apoye la toma eventualmente rápida de, bueno, pues entonces vamos a organizar a la gente de Oil and Gas, vamos a organizar un evento. Entonces como que trasciende justamente ese análisis que tú pensabas que iba a ser muy pequeño, después lo ves en un evento y la gente va a interactuar con tus visualizaciones. Entonces fue un momento bastante interesante, pero además empezamos a identificar que tenías que optimizar tus dashboards, porque por ejemplo un dashboard no puede tener filtros. La idea es que dentro de las mismas gráficas tú puedas realizar los filtros para que el dashboard no se demore 20 minutos cargando, porque si estás en un evento y tienes a una persona interesada y necesita la información ya, pues ya la perdiste, ¿no? Entonces son análisis que fuimos identificando poco a poco y que fueron muy relevantes justamente para las personas de alto rango en ese momento de la compañía. Tú nos estabas hablando como que todo va encadenado, ¿no? O sea, nos estabas hablando como del tema de recuperación de información, del análisis de los datos, nos has hablado también de esa, digamos, como esa, de la visualización, pues, de esos datos. Y es importante tener en cuenta que pues si te grabaste hace 5 años, digamos que los programas todavía no habían pensado o no han incluido ese tipo como de instrumentos que hoy se están utilizando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de esas habilidades? Bueno, mencionaste que en pregrado viste algo de diseño, que tu maestría estuvo relacionada con comunicación y lenguajes visuales, pero ¿cuáles serían como tus consejos para una persona, pues digamos en este caso un colega, que quiera empezar con el mundo del diseño y la visualización de información? Bueno, pues eso fue muy interesante, ¿no? Es como el gusto de cada quien, pero por ejemplo en mi caso, cuando yo empecé con catalogación, pues tenía Excel de información. Ya después empecé a trabajar como proveedor
y me di cuenta que era importante el desarrollo de contenidos, y este desarrollo de contenidos se complementaba por medio de infografías, porque no es lo mismo que leas 20 párrafos a que leas una imagen sintetizada con unos key points específicos sobre una temática específica. Entonces, de ahí me sale como la hormiguita de necesito saber más porque esto no me lo enseñaron, porque estoy aprendiendo totalmente empírico. Entonces mi primer paso fue justamente la maestría de comunicación y lenguajes visuales, en donde pues sin que yo lo quisiera, pues tuve que ver semiótica, tuve que entender que hay grupos a los que tú te diriges y que son específicos, no te puedes dirigir al estudiante de primer semestre como te diriges a un directivo o a una persona de recursos humanos que está buscando un analista de información. No sé, por ejemplo, identificar, teníamos uno de análisis visual, una clase dentro de la maestría de análisis visual, pero que te permitía organizar la información dependiendo también la cultura donde estés diseñando ese portal, porque pues, no sé, viene la lectura en Z, o viene, por ejemplo, que los filtros vienen en la parte izquierda porque son más fáciles de identificar, o que los colores, no tanto porque el azul te da paz ni nada de eso, sino viene como cuál es tu dato duro, ¿no? Cuál es tu dato, el que quieres resaltar de toda la información que estás presentando. Después de eso, pues eventualmente como que a mí me quedó interesando bastante el análisis de datos, pero Power BI, a pesar de ser una herramienta de visualización, también es una herramienta para que analices programando, ¿no? Entonces está con lenguaje M, utilizas JSON, utilizas APIs para traer enormes cantidades de información y representarlas visualmente. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, y si yo trabajo en una biblioteca un día, vuelvo como a la academia y quiero eventualmente implementar esto, ¿cómo lo hago? Entonces me metí a una certificación de Big Data y pues ahí me doy cuenta que no necesariamente tienes que saber programar, pero sí tienes que saber lo básico. Tienes que saber, por ejemplo, cuándo es necesario que se genere un ambiente digital para la recuperación de información, qué tipo de herramientas según el cuadro de Gartner, que es la herramienta que evalúa justamente qué plataforma es la mejor según tus necesidades. Ese tipo de cositas, si quieres Open Access, si quieres eventualmente pagar. Entonces, o si eres estudiante, saber qué Tableau te da un año, si eres estudiante y estás involucrado en estas temáticas para que vayas generando tus dashboards. Entonces, creo que sí, eso fue en mi caso una cuestión de curiosidad que se fue desarrollando con los años, pero sí soy muy consciente que es una demanda actual y que creo que justamente las instituciones deben ser conscientes que ya las unidades de información se han transformado, que eventualmente la carrera se amplificó, por así decirlo, se generó un eco de que existen este tipo de profesionales. Entonces, ¿cómo nos están preparando para, por ejemplo, para enfrentarnos a, no sé, que me estén diciendo, y a mí me pasó, hágame un dashboard en ese entonces se decía, de la competencia y cómo lo representa para sus pares? ¿Dónde va a buscar la información? Información que va mucho más allá de bibliografía, de pronto académica y teórica, pero pues que nosotros nos tomemos como esta tarea de conocer los datos económicos del Banco de la República, los datos públicos que tiene la DIAN, no sé, los datos públicos que tiene el INEGI, perdón. Entonces, pues yo ahí digo como, pucha, yo eso nunca lo aprendí y pues me tocó sola y lo sufrí y de verdad era hasta las 2 de la mañana como de buscando y yo, maldito sea, porque hasta no encuentro lo de los sectores, ¿cómo lo busco? Porque más allá de que tú puedes ser un ducho generando estrategias de búsqueda, pues también tienes que volverte un ducho en navegación hipertextual. Entonces, este hipertexto me va a llevar aquí y aquí yo voy a saltar aquí y guardar esa ruta. Entonces, eso es algo que sí me parecería muy importante que se debería reforzar. También como generar una línea de crecimiento hacia el negocio. De pronto ahí hay muchos estudiantes que estén interesados en, no sé, trabajar con Apple o trabajar con Google, y creo que se nos está sesgando demasiado y se nos está perfilando a un único camino que eventualmente
con el tiempo uno se va dando cuenta que es muy amplio. Entonces, creo que esa es una necesidad de reforma. Bueno, y que la única manera de entrar a las empresas no es necesariamente haciendo archivo documental. Creo que eso es destacable. Y bueno, mi recomendación es sí que refuercen su inglés. Yo lo sufrí bastante porque tuve que redactar en inglés, porque tuve que revisar y porque tuve que descargarme programas. Sí lo sufrí, pero creo que fue una experiencia de vida. De maldita sea porque no hice los 8 semestres de inglés y porque hice ha sido súper insistente, así que te creo. Entonces sí fue algo bastante en ese camino y sí, fue más o menos así como se fue transformando. Eso ha sido muy inspirador, ¿sabes? Y arriba, bueno, o al inicio cuando estábamos hablando de tu perfil, hablamos, pues digamos que apareció como experiencia de usuario un par de veces. Y la experiencia de usuario es algo que no solamente interesa como a los diseñadores o a los desarrolladores, sino que también pues interesa a los profesionales de la información, y también siento que ha sido como un área de mucho crecimiento, que ha crecido bastante por el mismo, bueno, los mismos aportes que otras disciplinas también han hecho, ¿no? Yo no creo que sea un área que se pueda como decir que es exclusiva de un campo de conocimiento, sino que en realidad es como multidisciplinar, transdisciplinar. Bueno, y en esa medida, ¿cuáles consideras que han sido, digamos, los aportes que desde la ciencia de la información se han hecho a este campo de la experiencia de usuario? Y si conoces casos también, porque pues finalmente has mencionado cosas. Sí, justamente a mí me parece muy importante ponernos la camiseta de yo no tengo la razón y que tengo que evaluar las plataformas que le estoy lanzando a mis usuarios, qué tan user friendly es, a cuántos clics ellos van a llegar a la información, cuánto me voy a demorar, no sé, diseñando una plataforma para que ellos, no sé, el simple hecho de que uno como en la biblioteca genere un reporte, utilice un dashboard como Power BI, cómo esa información realmente va a ser atractiva para mi usuario. Esto justamente dentro de la tesis de la maestría lo estuve investigando un poco más y lo que me di cuenta es que las ecologías de la información ya no son lineales. Las ecologías de la información antes se pensaba como básicamente el usuario entra, sale con información y ahí termina. Pero entonces, ¿qué pasa con la retroalimentación? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Podríamos cambiar en algo? Entonces aquí es cuando las ecologías digitales permiten justamente que ustedes cuando, por ejemplo, están haciendo un trial de una plataforma, evalúen justamente todas estas KPIs, por así decirlo, qué tanto me estoy demorando en encontrar la información, qué tanto acceso tengo, es clara la línea de navegación, no se tiene que hacer una capacitación antes y qué tanto personal tengo para hacer ese tipo de capacitaciones. En mi caso, en algún momento cuando diseñé un dashboard, qué tan eventualmente, basándome en las necesidades y objetivos del negocio, qué filtros voy a poner, porque esa es usabilidad, ¿no? Usabilidad es identificar y tener a 5 personas que te digan, bueno, es que yo necesito esto, esto y esto. Entonces tú vas organizando esas necesidades, las vas clasificando, las vas estructurando para ponerlo dentro de tu dashboard y hasta de pronto no tienes que hacer filtros porque generas 5 visualizaciones que responden a esas preguntas específicas de esas 5 personas. Entonces creo que aquí la cuestión es involucrar mucho al usuario final, si queremos llamarlo así, o a mi cliente, si lo queremos llamar a negocio, porque eso también les da un poder de decisión dentro de los desarrollos que ustedes generen y eso justamente empodera. Y eso es como una de las cosas que también aprendí dentro de los usability test que uno tiene que generar cuando lanza una herramienta. Son 10 preguntas básicas, ¿no? Contestó tu pregunta inicial, cuánto te demoraste, pudiste descargar la información, pudiste traquear la información, fue fácil el manejo de los filtros. Entonces, justamente hay una revista que a mí me gusta mucho, pero creo que es mejor este libro, es Las leyes de la simplicidad de John Maeda. Es como mi Biblia, fue mi Biblia para la maestría, porque él te dice, el usuario te va a pedir cada vez más y más y más y más, pero asimismo lo que él va a querer es que sea más simple de llegar,
a ese tipo de información que te va a exigir más y más desarrollo. Entonces, ¿cómo lo logras? Este libro lo hace un ingeniero del MIT que dice como, pues es que estamos en un mundo muy cambiante y es un mundo de inmediatez, en donde todo lo necesito ya. Entonces creo que ahí es donde la usabilidad no exclusivamente es para diseñadores, no exclusivamente es para programadores, porque ¿quién guía al programador? ¿Quién guía al diseñador? ¿No? Hacer todos los blueprints que tienes que generar para justamente tener una visión de ese dashboard, ¿no? Entonces ahí es cuando los roles se convierten tan importantes en este tipo de proyectos. Y sí, creo que es una cuestión de documentarse bastante. Esos son como mis libros de cabecera. Luego está como una revista que es el Nielsen Group, que te manda como test de usabilidad y tú pues puedes estar leyendo y actualizándote respecto al tema. Entonces eso me parece como también importante, como una de las tareas si te quieres dedicar a eso, estarte leyendo, ¿no? Dedicarte a leer como qué sale y qué te puede configurar. Por ejemplo, hace poco salió un test y que muchos los vamos a necesitar de cómo hacer un test en Zoom para un webinar, porque pues ya no lo podemos hacer presencial. Hasta eso implica tener un estudio de usabilidad. Entonces, sí, creo que ya no es exclusivo de diseñadores ni de programadores, todo lo contrario, tienes que empapar de eso para garantizar el éxito de la herramienta que presentas. Ahí hay una cosa muy curiosa y es la polivalencia de esa experiencia, ¿no? O sea, ahí hay de todo un poco metido, creo que es articular muchas cosas, experiencias, diálogos, me imagino que positivas, negativas. Hay una cosa que me gusta resaltar, es cómo uno llega a la profesión. La bibliotecología es más de amigos y colegas, ¿no? O sea, uno recomienda la profesión y o la vive, la ven desde la parte. Incluso tú ahora que mencionabas a Paola, entonces llegaste a la profesión por Paola y demás. Sí me gustaría preguntarte qué de todo, teniendo en cuenta todo esto, y bueno, ya nos dijiste lo del inglés, que creo que también es algo base, pero ¿qué le recomendarías a una persona que está pensando entrar a esta profesión? Como, no sé, un kit de supervivencia antes de, pensémoslo de esa manera. Yo creo que, bueno, no sé cómo lo vivió cada uno, pero creo que algo que me brindó la carrera y que se lo agradezco mucho es que vi de todo un poco. Y ese ver de todo un poco te permite justamente identificar qué te va a gustar, ¿no? Entonces permitan esta opción de experimentar diferentes áreas, no se cierren. Miren, yo les juro, yo odiaba la arquitectura de la información y hoy en día, y siempre se los digo a todos, es la materia que más uso, es la bibliografía que más guardo, es como mi Biblia. Cada vez que abro mis clases, porque pues eso, uno se vuelve un reciclador y esa es la verdad, ¿no? O sea, tú te vuelves reciclador de la clase que te gustó, te vuelves reciclador, porque en algún momento, y este ha sido el día que yo lo reviso, cómo generas un plan de desarrollo de arquitectura de información, y ese desarrollo de arquitectura de información te ayuda a los test de usabilidad, en mi caso, ¿no? Pero también, ¿saben? Yo tuve mucho amor por Borges en algún momento, y Borges me abrió el panorama también a las antologías, y él era como reciclador de escritores, y eso me dio a entender que en algún momento tú puedes reciclar y reciclar información. Creo que el kit uno lo va construyendo con los años, va a depender mucho de qué te gusta, va a depender mucho también, si te gusta, investiga, si te gusta, capacítate en eso, no te quedes solo con lo que te da la universidad, porque pues al final eso es como un pincelazo de todo lo que puedes hacer. Creo que esas serían como mis recomendaciones. También creo que eso es lo que, bueno, ahorita pues ya cambió un poco como el pensum de la carrera donde estábamos, ¿no? Pero sí considero que más adelante también es una reflexión a esas personas que ya llevan mucho año en la academia de la bibliotecología, en darse la oportunidad de conocer este tipo de experiencias, porque
puede decirte, uy, tienes que cambiar un poco tu temática, tienes que cambiar un poco lo que estás diciendo, porque ojo, ya este chino no se va a ir a enfrentar únicamente a un catálogo, no, este chino tiene que usar un tesauro, pero para generar una estrategia de búsqueda en economía, en finanzas, en agricultura. Entonces, ¿cómo usted lo está preparando para eso? Creo que eso es como algo que también, no solo para los estudiantes, sino para los profesores dejo. Y nada, investiguen mucho. Yo desde que salí de la universidad no he dejado de estudiar y creo que eso es lo más bonito de mi vida. Tengo un perro y un gato y no les pongo cuidado por estar haciendo mis cursos y mis cosas, pero pues eso me hace feliz. Entonces eso va a depender mucho como de la personalidad de cada uno. Entonces vayan generando su kit porque les puedo asegurar que lo van a estar usando con los años. Claro que sí. Y pues siguiendo más o menos en este ámbito de las recomendaciones, siempre hay personas que siguen pensando en que la biblioteca o los archivos es como donde voy a ir a trabajar cuando me gradúe. Pero ¿tú qué les dirías a ellos como para trabajar en otro tipo de institución, como que se motiven a algo más que una biblioteca? Bueno, yo creo que esa es una pregunta un poco difícil, porque al final, en mi experiencia tuve que pasar por biblioteca para llegar donde estoy ahorita. Sin embargo, yo les diría que, no sé, si tienen un perfil en una red profesional, si tienen trabajos que consideran que se deben mostrar, pónganlo. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho tener mi perfil en español y en inglés, me ayudó mucho dar visibilidad a los entregables que en algún momento yo hacía cuando hacía desarrollo de contenidos, desarrollo eventualmente de infografías. Hay clases donde te ponen a hacer eso. Entonces, no sé, en representación del conocimiento, sacaste una infografía o hiciste un estudio bibliométrico, consideras, porque los estudios bibliométricos después tú los puedes traducir a un análisis de una región. Entonces de pronto están necesitando un analista en una editorial, porque también puedes trabajar en editoriales, no solo en bibliotecas, puedes trabajar eventualmente necesitamos hacer un análisis de la publicación científica en América. Ustedes salen con las suficientes herramientas para hacer ese tipo de análisis. Entonces ese sería como mi consejo, ¿no? Si tienen, por ejemplo, las prácticas profesionales, si tienen la posibilidad de hacerlo en una empresa, háganlo. De verdad que van a aprender mucho. Y si no sienten que están aprendiendo, cámbienlo. O sea, yo creo que aquí también es una cuestión de frustrarse y caerse y volver a aprender. Me pasó muchas veces, yo era como, esto no es para mí, me estoy demorando mucho, esto renuncio, y yo les decía a todos mis amigos, me van a echar, ahí me mantienen, pero no, la realidad es que poco a poco uno va agarrando el ritmo. Entonces como que desen la oportunidad de explorar. Ese es como mi consejo, y desarrollen su perfil, es muy importante. Esa parte de la marca, sí, anda como para otro episodio, está buenísimo eso. Bueno, yo creo que vamos a dar cierre como a este episodio, pues agradeciéndote de nuevo, Tati, porque pues agradecemos por tu tiempo y por compartir. Realmente nos das o brindas también muchos elementos para personas que de pronto están buscando una transición hacia dar un giro pues a su experiencia profesional, a su desarrollo profesional, y eso es importante, conocer experiencias pues de primera voz, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo y esperemos tenerte nuevamente más adelante aquí acompañándonos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que también abro como la oportunidad de, si alguien tiene como esa espinita de que quiere trabajar en otro lado y quiere tips, o pues no sé, para eso estamos. Este gremio es supremamente pequeño, seguramente en algún momento de la vida encontró mi perfil o nos podemos cruzar, y creo que en eso consiste también la colaboración, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, chicos, es un gusto para mí volver a compartir este tipo de espacio con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.